Se han hecho virales dos reflexiones, una de Karim Benzema y otra de Cristiano Ronaldo, sobre la figura de Kylian Mbappé. Son reflexiones que ya tienen un tiempo. Creo que la de Benzema tiene un par de años, una cosa así. La de Cristiano Ronaldo también tiene unos cuantos meses. Y vienen a decir que es que Kylian Mbappé, que no es delantero, que él no sabe jugar como delantero. Y alguno dirá, hostia, pues para no ser delantero, anda que no marca goles. Y tiene razón. Pero yo también quiero reflexionar sobre esas declaraciones de Karim Benzema y Cristiano Ronaldo. Aleo. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Suele pasar en el mundo del fútbol que cuando un jugador atraviesa una mala racha, aunque sea muy pequeña como esta de Kylian Mbappé, se acuda al pasado, a la hemeroteca para repescar lecturas futbolísticas que puedan tener mayor validez ahora que no marca goles, repito, ahora por esta semana, que cuando le metía 3 a casi cualquiera o 2 a casi cualquiera. Y digo esto porque en Twitter, sobre todo, ha empezado a tener mucho vuelo una reflexión de Karim Benzema, una de Cristiano Ronaldo, hablando sobre el tema de Kylian Mbappé y su figura como delantero centro. Dijo Karim Benzema, lo curioso es que las dos entrevistas o las dos reflexiones son, no sé si en el Chiringuito o para Edu Aguirre, no lo sé, pero vamos. Para Edu Aguirre seguro, lo que pasa es que no sé para qué programa en concreto. Decía Karim Benzema que Mbappé no es delantero centro y que cada vez que jugaba en la selección como 9 no lo hacía bien y que su problema es que en la banda izquierda, que debería ser su posición natural, por así decirlo, hay un chico de su nivel que es Vinicius. Y Cristiano Ronaldo en otra entrevista decía que Mbappé no sabe jugar de delantero centro porque no es su posición. Claro, esto tiene un peso tremendo ahora porque Mbappé lleva 2 partidos sin marcar, tal. A ver, yo del tema del Mbappé jugador tengo poco que decir. Me parece un fuera de serie, me parece un tipo, un futbolista absolutamente descomunal, pero tiene su punto la reflexión de Karim y la reflexión de Cristiano, primero porque son dos hombres de fútbol que no hablan desde el resentimiento como otros, que cuando tú ves un exfutbolista del Real Madrid hablando desde el resentimiento se le nota muchísimo. Son dos jugadores hablando de un perfil de un futbolista en concreto y de una posición que conocen muy bien. ¿Por qué? Cristiano Ronaldo, por ejemplo, no era delantero cuando empezó su carrera, él era un extremo zurdo, lo que pasa es que con el paso de los años fue orientando su carrera hacia dentro del área, tal, y Karim Benzema fue todo lo que quieras menos un delantero centro. Él era un 9 que jugaba como un 10, jugaba de cualquier cosa, porque Karim Benzema, sobre todo en los últimos años en el Real Madrid, era un tipo que podía ser media punta, a veces casi hasta medio centro, podía caer a bandas, tal. Era el delantero menos delantero que ha tenido el Real Madrid en muchísimos años. Es decir, los dos, Cristiano y Benzema, conocen la profesión, conocen el puesto de delantero, aunque en muchos casos no fueran ese jugador, ¿no? Entonces entienden que Kylian Mbappé pues era muy bueno, porque lo es, pero es que a lo mejor nos estamos empeñando en que sea delantero y no lo es. El problema que tiene Kylian Mbappé con esto es que Kylian Mbappé está jugando como delantero sin muchas herramientas de delantero. No va bien de cabeza. No es un especialista cargando el área. Y no es un tipo que sepa relacionarse dentro del área como un delantero al uso. Tampoco le voy a decir yo a Mbappé que sea Van Nistelrooy, evidentemente, porque es mucho mejor futbolista que Van Nistelrooy, faltaría más. Pero sí que es cierto que con el paso del tiempo, Kylian Mbappé se encuentra más en la indefinición que en otra cosa. ¿Qué es Kylian Mbappé? Y que no se me entienda esto como un palo al jugador. Quiero explicarlo bien lo que estoy pensando o lo que quiero soltar aquí para que no suene como un palazo al jugador porque no van por ahí los tiros. Quiero que sea una conversación futbolística con vosotros. ¿Por qué digo la indefinición de Kylian Mbappé? Porque creo que es un futbolista con un nivel extraordinario, ya lo sabéis, yo no lo quería en el Real Madrid por todo lo que conllevaba su fichaje, pero no tenía muchas dudas tampoco sobre su nivel como jugador. Es un jugador con unas condiciones impresionantes, una exuberancia física notable, un jugador con una velocidad endiablada, un tipo con mucha facilidad para el gol sin necesidad de vivir dentro del área. Es más un tipo que llega que un tipo que está. Es un tipo que no necesita, digamos, estar dentro de los partidos para luego poder ser decisivo.
es un tipo con un golpeo desde fuera del área espectacular, quiero decir, tiene unos registros de jugador grande, pero ahora mismo lo veo un poco en la indefinición. Es decir, ¿dónde tiene que jugar Kylian Mbappé? Yo tengo la sensación de que tiene que tener una posición un poco más centrada. Es decir, yo ahí sí que estoy con que Kylian Mbappé tiene que ser menos jugador de banda y más jugador de otro tipo de contextos. Pero empiezo a pensar, lo que pasa es que seguramente me esté dejando llevar por los malos resultados de esta semana y aquí ya estemos sobreanalizándolo todo. Tiendo a pensar que necesita un jugador que lo acompañe, que esté cerca, que sirva para fijar tema de centrales y para que el equipo contrario tenga alguna preocupación más y así Kylian Mbappé pueda flotar algo más en esa zona. O sea, es decir, Kylian Mbappé puede ser el delantero del Real Madrid como figura como tal, teórica, sí, pero luego con muchísima movilidad y que sea un jugador más parecido a Benzema, sin ser Benzema, porque no tiene los registros de Benzema, y menos parecido yo qué sé, al delantero, a Van Nistelrooy, el delantero que vive en el área, el delantero que la remata, el delantero que espera, el delantero tal, porque Mbappé no es eso. Y tampoco es extremo izquierdo a estas alturas de la película, porque si lo vas a poner de extremo izquierdo, te tienes que cargar a Vinicius, y ahí sintiéndolo mucho, entre Vinicius y Mbappé, para esa posición en concreto, vamos, yo me quedo con Vinicius en 99 de cada 100 partidos. Porque lo que te da Vinicius como extremo puro, no te lo va a dar Mbappé jamás, porque no tiene el 1 contra 1 de Vinicius, aunque tiene un buen 1 contra 1, y porque luego no tiene los recursos en seco, en parado, que sí que tiene Vinicius, además de la capacidad que tiene Vinicius de asistir. Vinicius, lo que pasa es que este año le está costando más, pero es un asistente magnífico, Vinicius Junior. Lo que pasa es que creo que Mbappé puede ser incluso más completo que Vinicius en otras zonas del terreno de juego. A mí Vinicius ya me ha demostrado que puede jugar también como 9 sin ser un 9 puro, pero siempre me va a parecer un tipo de banda. Creo que Vinicius es un jugador de banda, descaradamente. Mbappé puede actuar en banda en algún momento en concreto, dependiendo del contexto también, puede actuar por dentro, incluso podría caer en algún momento a banda derecha, aunque no sea su posición natural, pero es un jugador que por la velocidad y por las características podría funcionar bien. Pero es cierto que no podemos o no pueden los entrenadores, y aquí bueno, estoy tirando yo un triplazo como si tuviera que dar yo consejos a un entrenador como Xabi Alonso, por ejemplo, ¿no? No pueden conducir la carrera de Mbappé hacia una posición en la que Mbappé no va a estar cómodo. Porque, repito, ni es un tipo que sepa estar en el área, ni es un tipo con el que tenga sentido cargar el área, ni te va a dar, yo qué sé, remate de cabeza, vuelo en juego aéreo, porque de hecho en el juego aéreo Mbappé es la nada más absoluta, es un cero a la izquierda. Mira que es bueno Mbappé, pero en el juego aéreo es un zote. Un zote. Le da miedo. O sea, no lo digo yo, es que le da miedo saltar a por la pelota. Nunca le verás disputar un duelo aéreo. Que tampoco te voy a decir que sea Fernando Morientes, pero tiene que haber un término medio. Entonces, yo empiezo a pensar que a lo mejor a Kylian Mbappé le interesa una figura como la de Gonzalo, pero que sea otro, si no os gusta Gonzalo, pero como la de Gonzalo, que es un tipo un poquito más capaz de fijar, un poquito más capaz de poder distraer centrales, un tipo que pueda servir para cargar el área y que libere y que deje a Mbappé flotar en otra zona del terreno de juego, porque si no Mbappé va a llegar un momento en el que va a chocar contra un muro. Sobre todo en un Real Madrid que si no encuentra el camino fácil, como ha venido siendo en las primeras semanas de la temporada, luego vemos que le cuesta una barbaridad. El Real Madrid de Vallecas y el Real Madrid de Anfield es un equipo al que le cuesta encontrar ese camino, que no lo encuentra de hecho, y que luego intenta cargar el área sin elementos con los que cargar el área, porque aquí es error de Xabi Alonso, no de Kylian Mbappé, no mete a un delantero como tal, no mete a una figura que esté dentro del área para que las otras puedan ir pivoteando por fuera. Y es algo extraño, pero sí que es cierto que encasillar a Kylian Mbappé en la figura delantero centro es perjudicial para el propio Kylian Mbappé, porque nunca va a ser un delantero centro. El problema, repito, entra en la indefinición. Y dentro de esa indefinición, yo creo que el entrenador tiene que dar herramientas para que Mbappé brille más. El Real Madrid de esas primeras semanas de temporada podía potenciar a Kylian Mbappé porque todo el equipo funcionaba muy bien a mucha velocidad. El propio Kylian Mbappé también estaba más implicado y al final era todo más natural, todo mucho más coherente. Era un Kylian Mbappé que más allá de los goles estaba jugando su mejor fútbol en mucho tiempo, ya no en el Real Madrid, sino incluso en el PSG. Ahora que el Real Madrid digamos que ha bajado un poco, que el propio Kylian Mbappé tampoco es que esté muy motivado por lo que parece, se encuentra un poco en esa indefinición, se encasilla mucho en la posición de delantero, tampoco Xabi Alonso le está dando unos recursos, unos registros para que él pueda acomodarse al lado de alguien o en un contexto favorable, y como a Mbappé se le ponga cara de delantero centro, la carrera de Mbappé va a ir a menos, porque no tiene, repito, los recursos de un delantero centro. Y como alguien diga
Pues es que habrá que debatir entre Vinicius y Mbappé. Yo sé que el club se quedaría con Mbappé. Lo tiraría a la izquierda, pero se quedaría con Mbappé. Pero ese sí que sería el gran error. Si tu debate, que nunca va a suceder, es Vinicius o Mbappé, sobre todo para jugar en la izquierda, lo siento en el alma, pero Vinicius en esa posición en concreto es muchísimo mejor futbolista que Kylian Mbappé. Otro debate es en un contexto más amplio, en un jugador con más registros, en un jugador que abarque más posiciones, en un jugador que pueda tener más peso en diferentes zonas del terreno de juego. Ahí sí que creo que Mbappé tiene un mayor potencial que Vinicius Junior. Pero bueno, que me parece un debate futbolístico interesante, que creo que tiene más matices que los de criticar simplemente por criticar al propio jugador, y que vamos a ver cómo lo afronta esto Xabi Alonso, porque si hay un jugador que puede crecer con un contexto favorable y te puede llevar a victorias, ese es Kylian Mbappé. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.